Bueno, tremendo tema española con los hijos de Ña Carmen, tremenda agrupación venezolana que nos ha traído durante la tarde de hoy para iniciar nuestro programa Venezuela Siempre Venezuela. Este tema, un tema de verdad bastante bueno, bastante movido, bastante sabroso y que nos recuerda que hoy es viernes y siendo viernes pues vamos a pasarla muy bien en nuestro programa. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta y nos acompaña durante esta primera hora Radio Delfín desde La Guajira Binacional. Iniciamos así nuestra edición. Bueno, la última información, hace apenas una hora, todavía no había llegado a Ciudad de México la delegación del gobierno de facto. Aparentemente no ha salido un vuelo desde Venezuela con ellos. La representación de la oposición se encuentra ya en la sede de la negociación y hay fuerte presencia de policías en los alrededores del Hotel Sofitel, según informe del periodista Juan Carlos Aguirre. Se pregunta a la gente, ¿patada a la mesa o presión para incorporar a Alex Saab? Lo cierto del caso es que en este momento no ha llegado la delegación del gobierno de facto a Ciudad de México, lo comentábamos esta mañana, pudiera haber ocurrido esta situación, pero indudablemente que es la respuesta del gobierno de facto a las situaciones duras que ha vivido durante esta semana. Esta semana ha sido muy fuerte la presión por parte de organismos internacionales y países, concretamente en el Foro de las Naciones Unidas, en el marco de su asamblea anual ordinaria. Ha habido varios pronunciamientos solicitando el tema de derechos humanos y sin embargo pues esto no ha tenido respuesta todavía del gobierno venezolano, más allá de la defensa casi a ultranza de Alex Saab en su proceso en Cabo Verde. Pero bueno, vamos a seguir esperando, a lo mejor llegan más tarde, a lo mejor fue que se les hizo tarde por alguna razón, pero lo cierto del caso es que hasta esta hora no ha llegado la delegación de Venezuela a la reunión en México. Bueno, las ONG internacionales se encuentran totalmente preocupadas por los ataques que enfrentan las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos se expresaron a través de un comunicado su preocupación por la creciente reducción del espacio cívico en Venezuela y el incremento de los ataques contra la sociedad civil, en especial personas defensoras de los derechos humanos. Las detenciones arbitrarias y sostenida privación de libertad en contra de 3 miembros de Fundaredes, así como de otros líderes y lideresas sociales, son un claro ejemplo del riesgo que pesa sobre quienes defienden derechos en Venezuela. Esta situación ha sido acompañada de una larga campaña mediática de descrédito, difamación, hostigamiento y amenaza en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. En particular, dicen las organizaciones, nos preocupa el avance de la implementación compulsiva de la providencia administrativa para el registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Sin un enfoque de derechos humanos que sea compatible con los estándares internacionales y con un enfoque que tome en cuenta la labor de las ONG que defienden los derechos. También, en esta misma medida, en un contexto como el venezolano, donde hay por lo menos 150 organizaciones y personas defensoras que recibieron amenazas de enero a julio de este año, nada más, tiene un efecto práctico de criminalizar a las organizaciones a quienes considera sujetos que desarrollan actividades que son susceptibles de delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, entre otras. Las organizaciones han solicitado a las Naciones Unidas su pronta intervención, así como también hay un llamado enérgico a la comunidad internacional y en particular a la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y la Relatoría de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras. Asimismo, solicita mantenerse alerta y condenar en los más altos términos cualquier mecanismo o instrumento legal, administrativo y político que permita la persecución y la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil.
Han firmado el CEGIL, el Centro de Justicia y Derecho Internacional, la Fundación por el Debido Proceso, la Organización contra la Tortura, el Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Robert Kennedy Human Rights. Amnistía Internacional también es otro de los firmantes de este comunicado. Así que, miren, para ponerlo en un tema práctico, en un análisis práctico, esta semana, en materia de derechos humanos, ha sido totalmente contundente contra el gobierno de facto. Y no es porque la hayan cogido contra él, sino que este gobierno de facto no ha hecho nada, absolutamente nada, desde los pasados informes del año 2020 para mejorar la situación del tema de los derechos humanos en Venezuela. Y lo único que se ha dedicado es a hacer modificaciones cosméticas que cambian todo, pero que en definitiva no cambian nada. Ocurre, por ejemplo, que esta semana se inicia con las declaraciones de los presidentes en el marco de la cumbre de México, la cumbre del CELAC, y ahí hay pronunciamiento de presidentes señalando y acusando de violación de derechos humanos al gobierno de Venezuela. Sigue luego con la cumbre de las Naciones Unidas, la conferencia anual ordinaria de las Naciones Unidas, en donde un buen número de presidentes ha manifestado su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sigue con el informe de la Comisión Técnica de Análisis y Seguimiento de la Situación de Derechos Humanos, conformada por las Naciones Unidas, que concluye en un informe que la situación es tan grave que fiscales y jueces de la República de Venezuela se han prestado y son copartícipes en el tema de la violación de derechos humanos en el país. Y sigue ahora con la declaración de los embajadores, en donde se señala y se acusa a Venezuela y se expresa la preocupación por el clima de violencia que hay contra defensores de derechos humanos y la situación propia de los derechos humanos en el país. Ahora, ha sido una semana bastante dura para el gobierno. Y paralelamente, para el gobierno de facto, se suma la tormenta perfecta, la extradición ya casi segura de Alex Saab, la detención del Pollo Carvajal y su extradición a los Estados Unidos, su potencial extradición, la extradición del tesorero, de la tesorera y también del guardaespaldas principal de Chávez. Y hay otros hechos como las declaraciones de Rafael Ramírez, el expresidente de Petróleos de Venezuela, que a pesar de que no ha salido de Italia, a pesar de que se negó su extradición de Italia, promete aportar mucha información sobre el tema del manejo del gobierno, de los hechos de corrupción y sobre todo de las condiciones y política de Estado de persecución hacia todo aquel ciudadano que sea considerado como opositor. Bueno, ahí están las cosas. Esta fue la semana, en resumen, del gobierno de facto. Eso hace entender un poco por qué no han llegado a la reunión en México. Vamos a estar pendientes de estos detalles, vamos a conocer estas realidades y sobre todo vamos a darle el análisis que sea necesario para poder comprender un poco más este proceso. Aprovechamos la oportunidad para contactar con nuestro compañero Carlos Ducati el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Desde los estudios de Fiesta Estéreo 107.7 FM, Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y hoy con un periodista, una leyenda acá en La Guajira, se trata de Pablo Gámez. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Pablo. Muchísimas gracias, Eustatique, por esta oportunidad que nos das para podernos dirigir a toda la opinión pública de muchos oyentes que tenemos en el mundo. Bueno, Eustatique, en estos momentos, pues nosotros acá en el municipio de Barrancas hemos venido haciendo una labor desde hace muchísimos años en el tema pues del periodismo,
porque precisamente terminamos en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla y tan pronto terminamos la comunicación social, inmediatamente nos dirigimos a nuestro pueblo a prestar nuestro servicio pues a nuestras comunidades acá y lo hemos venido haciendo pues de la mejor manera, creo yo, para muchos habitantes de este pueblo que nos escuchan diariamente, a donde hemos conseguido los mayores ratings en cuanto pues a la audiencia y que hemos tenido pues esa ventaja y esa gran oportunidad de que la gente nos escuche y creemos que hemos prestado un servicio a esa cantidad de gente, sobre todo que nuestros programas más que todos van encaminados a los temas de la comunidad para buscarle solución a los problemas que tienen en cada sector, ya sea residencial, comercial, en los corregimientos, en las veredas, en los resguardos indígenas, porque aquí tenemos muchos resguardos indígenas, aquí en el departamento de La Guajira y particularmente en el municipio de Barrancas. Ahí no hay mucha gente indígena que necesita prácticamente el apoyo de todos nosotros, sobre todo los periodistas, y eso es lo que hemos hecho, durante todo este tiempo que desde que terminamos la carrera de comunicación social en la Universidad Autónoma de Barranquilla, Eustaquio. ¿Qué tiempo ya tienes dentro del factor comunicacional? Bueno, yo creo que ya tenemos más de 20 años de estar ejerciendo la profesión. Inicialmente llegamos, hemos hecho varias actividades diferentes también a lo que tiene que ver con la comunicación social, pero más que todo nos hemos enfocado a nuestra carrera profesional y ahí lo estamos haciendo, pienso yo, que de la mejor manera. Pablo, en tu programa lamarea.com, es un programa sin mordaza, sin miedo. Bueno, ese es un programa abierto a la opinión pública donde toda la gente puede participar fácilmente, llamando y dando a conocer las necesidades que tienen y de hecho eso lo han venido haciendo y con ese programa nosotros hemos logrado que muchas situaciones que se le presentan a las comunidades se les pueda solucionar, porque es que nosotros llegamos directamente a los señores funcionarios públicos, ellos escuchan directamente el programa les llega por cualquier vía y allí se enteran de lo que está pasando. Nosotros no solamente recibimos aquí, digamos, la información o de pronto pues la queja que nos hagan los oyentes, sino que también buscamos la solución, porque inmediatamente tratamos de buscar con los que hacen la solución al problema, los llamamos, los entrevistamos y ellos de inmediato dan la solución a los problemas que tienen las comunidades en el municipio de Barranca, sobre todo y todos los pueblos circunvecinos, Eustaquio. Tu programa se escucha en varios corregimientos, asentamientos y por supuesto va llegando más allá de las fronteras de Barranca. Por supuesto, este programa se está escuchando hasta donde llegan las ondas hercianas de la emisora Fiesta Estéreo, que tenemos una cobertura en todo el departamento de La Guajira. Nos metemos al norte del Cesar y nos estamos metiendo también para la vía de Venezuela. Nosotros nos escuchan mucho también por acá, por Venezuela. Nos están escuchando porque de allá nos mandan mensajes y todo eso. Y además, pues la emisora, como usted sabe que estamos en las redes sociales, entonces sale por todo el mundo. Tienes bastantes oyentes migrantes, ¿verdad? Por supuesto que sí tenemos muchos oyentes migrantes a quienes apoyamos de verdad, porque nosotros aquí también en el tema que hacemos, en los programas que hacemos, van dirigidos también a los migrantes venezolanos, porque desde el principio que comenzaron a llegar aquí al municipio de Barranca, nosotros los estamos apoyando, nosotros estamos tratando de que la administración municipal en lo que pueda les dé la ayuda necesaria y todas las ayudas que ustedes requieren como migrantes venezolanos, entonces les llegue oportunamente para que puedan sobrevivir, para que puedan estar acá de una manera diferente, que no vayan a estar pasando trabajo, porque nosotros tampoco nos gustaría, por ejemplo, que tuviéramos en otros países, sabemos las peripecias, las dificultades, las vicisitudes que se pasan cuando uno está en su tierra natal. Pablo, tu programa versa los temas fuertes. Sí, eso sí, nosotros aquí somos críticos en todo lo posible. Por ejemplo, cuando los administradores públicos están haciendo las cosas bien, nosotros les damos el elogio meritorio. Pero cuando lo están haciendo mal, nosotros somos contundentes, somos críticos y cuestionamos de verdad lo que está pasando. Esa es la filosofía del programa, el cuestionamiento. Allí metido fuertemente para, digamos, que se pellizquen los señores funcionarios públicos y le busquen solución a los problemas. Pablo, tú fuiste un crítico muy fuerte de la empresa privada Electricaribe. Eso siempre lo hemos venido haciendo porque se están cometiendo una serie de atropellos aquí en el municipio de Barranca y en el departamento de La Guajira en el tema de Electricaribe. Usted sabe que esa empresa llegó acá
estuvo por muchísimos años acá en nuestro departamento, en nuestro país, acá en el departamento de La Guajira. Y aquí se hicieron muchas cosas que realmente se veía como un atropello para la gente más necesitada, porque aquí lo que hacían los señores de Electricaribe, y eso está comprobado prácticamente, ellos llegaban acá y llegaban a su residencia, comenzaban a mirar de pronto su contador y hacer pues algunas tomas allí fotográficas, video, y se inventaban una película y decían entonces que usted tenía un fraude en su casa y precisamente por ese fraude a usted le llegaba el recibo en el otro mes por 2 o 3 millones de pesos. Entonces eso no había como comprobarles a ellos lo contrario, porque ellos lo que tenían que, cuando usted llegaba a reclamar, lo que decían era que tenía que pagar y que después era que usted tenía que arreglar, pero primero tenía que pagar. Todo eso ha venido haciendo la empresa Electricaribe y resulta que ahora tenemos otra empresa que se llama Aire, que fue la que sustituyó a Electricaribe, y esa viene también con unas intenciones únicamente de recaudos, porque no lo vemos que estén solucionando los problemas, porque aquí cada vez que llueve está sucediendo lo mismo que ha venido sucediendo durante toda la vida digamos acá en el municipio de Barranca, porque estamos acá en el municipio de Barranca, pero esto es a nivel general, a nivel de todo el departamento. Cada vez que cae una gotica de agua, de lluvia, inmediatamente se va la luz. Y si no llueve, también se va la luz. Nosotros aquí no hemos visto ninguna clase de mejoría en el tema de Electricaribe. Pero en el precio sí. En el precio es lo único que ha variado, porque a usted le está llegando unos recibos súper altos, al doble o al triple de lo que usted estaba pagando. Sí, ellos dieron un 20%, pero se está sobrepasando más del 40%. Es así, porque lo que pasa es que ellos no los controla nadie. Usted sabe que aquí no hay un control de precio, de medidas, ni nada. Y aquí ellos trabajan a su libre albedrío. Es más, hay veces nosotros cuando están llegando a las viviendas nuestras, que llegan, por ejemplo, las personas que hacen la medición, en ocasiones uno les pide, oye, pero díganos, denos un recibo de cualquier cosa, y hay veces se ponen bravos. No, eso no, ¿por qué? ¿Qué tengo que darle? Pues se ponen muy bravos a uno, y uno tiene derecho, todo el derecho de pedirles a ellos explicaciones, y eso no lo hacen. Mire, que aquí están así, que esta empresa que acaba de llegar, que se llama Aire, acá al municipio de Barranca, ni siquiera ha socializado su llegada. Ellos, la socialización que le hicieron aquí a los habitantes del municipio de Barranca fue que le mandaron el recibo casi al doble de lo que costaba anteriormente cuando estaba Electricaribe. Y la deuda antigua que dejó Electricaribe también va incluida allí, en ese recibo. Esa fue la socialización, pero aquí nadie conoce a los funcionarios, ni siquiera a la gente. Son poquitos los que lo conocen porque ellos no han llamado aquí a los presidentes de Junta de Acción Comunal, y hay veces que ni siquiera a los concejales, porque los concejales aquí en el municipio de Barranca los citaron a ellos, tuvieron que citarlos y en varias ocasiones los dejaron plantados, ni siquiera acudieron al Consejo Municipal, ni mucho menos van a citar entonces o a reunirse de pronto con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Ese es el problema que tenemos acá en Barranca. Bastante grave la situación. Pablo, quería hacerte una pregunta muy importante. El periodismo en La Guajira. Bueno, decirle que el periodismo aquí en La Guajira, bueno, se ha venido, digamos, ejerciendo de una manera en la cual, pues, nosotros como periodistas, lo que sí no contamos con, digamos, con un apoyo contundente de parte, pues, de las empresas privadas, gubernamentales, o bueno, nosotros tenemos muchas dificultades como periodistas. Primero porque el periodismo aquí en La Guajira es muy mal pago. Por ejemplo, en las emisoras, nosotros no nos pagan en las emisoras, prácticamente no nos pagan en las emisoras, sino que nosotros le pagamos a la emisora para poder hacer los programas, comenzando por ahí. Entonces, cuando nosotros compramos el espacio, nos toca salir a vender las pautas para poder sostener ese programa. Nos encontramos con la barrera de que allá en las instituciones, y digamos, por ejemplo, llamamos a los institutos descentralizados, las empresas, la gobernación, o como se quiera llamar, y ya esas negociaciones allá las hacen directamente de pronto con la misma empresa, con la misma emisora. ¿Y el CNP? Sí, todo eso es una serie de problemas que tenemos nosotros acá que no sé, que realmente no podemos solucionar así tan fácil. ¿Es una mano peluda? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta gran entrevista que nos has dado, aprendiendo de un veterano del periodismo colombiano. Ya para despedirnos, Pablo. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes allá del medio que ustedes manejan allá en Venezuela. El programa Siempre Venezuela. El programa Siempre Venezuela. Aquí en Colombia. Aquí en Colombia, pues eso es importante, ¿no? Que estemos conectados también nosotros con ustedes de alguna manera para conocer todo lo que está pasando a nivel
de todas esas regiones, de todo lo que se da. Verdaderamente, muchas gracias por haber estado pues y haberme dado la oportunidad de poder hablar para todos ellos. Bueno, nos estamos despidiendo de Pablo Gámez, periodista, compañero, amigo, barranquero, guajiro, Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Oye, qué buena esta entrevista con Pablo Gámez. De verdad que lo saludamos desde acá, desde el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y como siempre, solidaridad entre periodistas, comunicación arriba. Y tenemos también esta ventaja de tener a nuestro representante por allá en La Guajira, Carlos Uzcategui el Miura, con estos trabajos. Con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el Chandé, tema de Joe Arroyo. Con este tema iniciamos la segunda media hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela durante la tarde de hoy. Y les hablaba del informe presentado por la Comisión Técnica de las Naciones Unidas, una comisión de seguimiento sobre el tema de los derechos humanos en el país, cuyos resultados fueron totalmente demoledores para el régimen, para el gobierno de facto. Esto ha tenido indudablemente reacciones por parte de algunos embajadores ante las Naciones Unidas. Y vamos a ver algunas de estas reacciones, una seguidilla de reacciones, empezando por el embajador de Francia, con el embajador de Alemania, con el embajador de Ecuador, el embajador de Uruguay y la embajadora de la Unión Europea. 5 embajadores que han hablado del tema durante la jornada del día de hoy. Pero veamos y escuchemos sus declaraciones. Francia apoya la labor de la Comisión por las violaciones cometidas contra los defensores de los derechos y los defensores de los derechos humanos. Es importante garantizar que se dé justicia a las víctimas. Francia invita a las autoridades de Venezuela a cooperar con la misión internacional dentro del principio de complementariedad. Hay que prestar atención a las ejecuciones extrajudiciales, a las desapariciones forzadas, a la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, incluida la violencia sexual contra las personas en dificultad. Francia apoya la liberación de todos los detenidos políticos, pero se debe dar también el ejemplo como miembro electo de este Consejo, realizando un diálogo constructivo con los miembros de este comité. Gracias. Nos asociamos con la declaración de la Unión Europea. En mi propio país consideramos la separación de los poderes y la independencia judicial como sagrados y garantizamos el acceso de los acusados a recurso y representación legal y también un juicio rápido ante un juez independiente. Desgraciadamente, este sistema lleva años erosionándose en Venezuela. Miembros de la misión de investigación, gracias a ustedes por su detallado informe. El caso de Rafael Acosta dejó chocado al mundo. Su evaluación de que no se han tomado medidas de investigación tangibles por las autoridades es sumamente preocupante. Oímos de ustedes que los jueces y fiscales a veces son cómplices si acaso no están activamente involucrados en las detenciones arbitrarias y privando a los detenidos de su derecho a la representación legal. Eso es sumamente preocupante. Miembros de la misión, ¿cómo evalúan ustedes la situación de prisioneros políticos y la detención arbitraria de 3 defensores de derechos humanos de la ONG Fundarredes, incluyendo el señor Javier Tarazona? Gracias. Mi delegación agradece a la Misión Internacional de Determinación de los Derechos de Venezuela por su informe. Para el Ecuador sigue constituyendo motivo de especial preocupación el recuento que hace la referida misión de innumerables violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en particular ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, así como prácticas de represión selectiva, persecución por motivos políticos y detención arbitraria contra los opositores al régimen. Igualmente expresa su preocupación por los hallazgos de la misión sobre el sistema de justicia en Venezuela, entre otros los recurrentes violaciones al debido proceso y la perpetuación de impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos. Coincidimos en que un sistema de justicia independiente e imparcial es esencial para mantener el Estado de Derecho y asegurar la protección de los derechos humanos. Ecuador apoya la demanda
de la comunidad internacional para que Venezuela desarrolle investigaciones exhaustivas, imparciales y transparentes sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país, adopte medidas tangibles y concretas para combatir la impunidad y asegure la rendición de cuentas de los responsables y la reparación a las víctimas. Finalmente, mi delegación considera que este Consejo debe seguir prestando atención a la situación de los derechos humanos de uno de sus miembros y lamenta la falta de cooperación con la misión y otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Muchas gracias. Agradece a la Misión Internacional de Independiente Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela por la presentación de su informe de fecha 16 de septiembre de 2021, que se añade al de la oficina en el curso de esta sesión. Expresamos nuestra preocupación por las múltiples y persistentes disfunciones y omisiones que el documento señala relativas a la injerencia en la independencia del sistema judicial y fiscal, formas de presión sobre jueces y fiscales, la participación de actores externos en la acción penal, actos y omisiones de jueces y fiscales y la ausencia de respuesta del sistema de justicia a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Asimismo, constatamos que en el capítulo Conclusiones, párrafo 119, se indica que hay motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno, en lugar de proporcionar protección a las víctimas, lo que revela la falta de independencia del Poder Judicial, uno de los pilares que garantizan no solamente la existencia de un sistema democrático, sino también el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. La UE da las gracias a la misión de investigación por la actualización y el informe reciente sobre el sistema de justicia, muy preocupante. Hay motivos para considerar que la mayor parte de los casos no han sido ni investigados ni enjuiciados conforme con el DIDH nacional e internacional. Parece que hay numerosas irregularidades procesales que se han llevado a cabo con la interferencia de autoridades de alto nivel, violando así el principio de independencia del Poder Judicial. El informe también destaca la impunidad por violaciones de derechos humanos. Pedimos a Venezuela que restaure la independencia del sistema judicial y que lleve ante la justicia a los responsables de violaciones y crímenes de derechos humanos. También instamos a las autoridades a que cooperen con todos los mecanismos de rendición de cuentas y derechos humanos relevantes, incluyendo la misión de investigación, la CPI también, y que trabajen para permitir, o más bien para abrirla, para garantizar la apertura de una oficina plena de la OHCHR en Venezuela. Quiero terminar destacando la importancia de una solución democrática y política a la crisis en Venezuela que lleve a elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales, transparentes, inclusivas y creíbles, democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Y la prioridad de la Unión Europea es la rendición de cuentas y justicia para las víctimas, así que apoyamos vehementemente el mandato. Bueno, las primeras reacciones de embajadores sobre este informe de la Comisión Especial que investiga, que le hace seguimiento a esta situación de derechos humanos en Venezuela. El informe fue demoledor y la respuesta que ustedes están escuchando es la de los embajadores, que también es demoledora. La situación de defensa de los derechos humanos en Venezuela se está volviendo crítica. Los defensores de derechos humanos perseguidos, las fuerzas armadas plegadas a la violación de derechos humanos, la condición de jueces y fiscales plegados a las decisiones del régimen. Bueno, ahí está la situación de derechos humanos en Venezuela. Vamos ahora a aprovechar para escuchar el reporte de Carlos Zuccati y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Zuccati, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con un migrante empoderado en las ventas, en el comercio, en la tierra amable de Colombia. Se trata de Héctor Useche. Bienvenido al programa Siempre Venezuela. Bienvenido, gracias. Buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo me les va? Soy Héctor Useche, vengo de Maracaibo. Aquí en otro país luchando por un buen futuro, por salir adelante y poder ayudar a la familia. Héctor, ¿por qué saliste de tu ciudad natal? Por muchas cosas. Primero, por la situación de cómo está el país. Segundo, porque quería tener mis cosas ya que antes uno tenía todo, pero desde el papá y de la mamá. Entonces yo me vine aquí con el plan y el propósito de obtener mis propias cosas. ¿Estás trabajando actualmente? Sí.
¿Qué haces en este momento trabajando? ¿Cuál es tu labor? Comerciante. Vendo cargadores, vidrio templado, al mayor, al de tal. Servicios de teléfono, tablet. ¿Qué tiempo tienes en Colombia? Alrededor de 4 años. ¿Te viniste con quién? Solo, con un amigo. ¿Cómo decidiste llegar a Barranca, acá en el departamento de La Guajira? Tenía una pareja, se vino adelante, compartió aquí con la familia un mes, vio cómo era la vaina y me comentó a ver si me agradaría venir aquí. Como estaba con ella de pareja, me vine aquí y me ha gustado estar acá. He tenido propuestas de irme a otro lado, pero aquí me siento a gusto. Aquí la gente, a pesar de que un poco reprochosa, son buena gente. Como en todas partes del mundo, ya no importa que sea Venezuela, Colombia, China, siempre hay gente buena como gente mala, gente que te puede apoyar como gente que te va a echar lengua. ¿Cómo te han tratado aquí en Barranca? Como le digo, hay gente buena que te ha querido ayudar, vamos a hacer esto, ayúdame acá, vamos a hacer aquel propósito, vamos a hacer esto. Como hay otros que solamente saben hablar mal, que el venezolano esto, que el venezolano lo otro, que X cosas. Héctor, ¿has recibido ayuda humanitaria por parte de las organizaciones internacionales o por el gobierno colombiano? Pues la verdad he estado un poco desinteresado en esa parte, porque a mí me gusta trabajar, salir adelante y tener yo mismo mis cosas, ya no tengo que estar esperando independiente de alguien, ya. Quizás por eso nunca me motiva que me den ayuda, pero sí he escuchado que a gran parte de aquí, del venezolano que ha estado aquí, que se le dan que si la comida o X cosas mensualmente ya. Y eso viene por sorteo, van unos, entregan, vienen otros. Pero por ahora me inscribí una sola vez y creo que no he salido porque no me han avisado nada ni. Entonces quiere decir que no he recibido ninguna ayuda. Pero sí de personas buenas aquí, de buena familia, que siempre le han querido tender la mano a uno y uno sabe aprovechar y ser agradecido. ¿Qué trabajabas tú en tu ciudad natal? En mi ciudad natal trabajaba en el comercio, en los negocios de mi familia y por último trabajé en Pimpollo en el kilómetro 24. ¿Qué pasó con esas empresas? Esas empresas poco a poco fueron reduciendo personal por la falta de materia prima y tantas cosas que de verdad son útiles en Venezuela que llegan muy poco o muy frecuentemente. Héctor, ¿qué tiempo tienes que no vas al país? Desde que me vine, de hace como 4 años y medio alrededor. Espero ahora en diciembre ir, lo que pasa es que aquí la cosa sube, baja, a veces están buenas, a veces se ponen los días pesados, entonces es un poco complicado, uno tiene que pagar el arriendo, los servicios, la comida, tantas cosas. Entonces a veces se vende, a veces no se vende, son tantas cosas, todo debe esperar que pase el momento, porque para planearlo no se va a poder. No sé, quizás este año con el favor de Dios vaya. ¿Pero tienes comunicación con tu mamá, con tu papá? Sí, todos los días, con mi mamá, mis tías, siempre hablo con ella, pregunto cómo está la vaina allá, uno me dice que está un poco mejor, otro me dice que está un poco complicada, entonces a veces uno no sabe ni a quién creerle. ¿Cómo te va en el desarrollo del negocio acá? ¿Qué piensas hacer a futuro? Pues la verdad me va bien, uno todos los días, después que uno salga a trabajar con la fe de Dios, uno todos los días constantemente trabaja atrás, que la gente vea a uno trabajar, uno va para adelante, no hablan mal de uno, no le echan lengua a uno, X cosas. Y por ahora tengo un plantecito pequeño, pero me gustaría más adelante tener mi propio negocio de lo mismo que tengo ahora. ¿Como un negocio formal? Sí, un negocio formal con mi trabajador y tener todas esas cosas, yo mismo ser independiente y vender al mayor y todo como cualquier negocio. Las oportunidades laborales que te han dado aquí. Pues sí, como le digo, las familias buenas acá me han ayudado. Necesito hacer estas cosas, yo por ejemplo, yo soy un tipo de persona de que hago cualquier trabajo, después que no sea nada, cosas malas, limpiar un patio, frizar una pared, cambiar un foco, poner una electricidad, cualquier cosa yo estoy dispuesto a hacerlo, después que no sea salir a robar, a matar a nadie, ni que me estén ni para delinquir, pues no soy bueno para eso. Quizá hay personas que han tenido la oportunidad en X trabajo
Pero no, eso no me gusta por el sol. No, yo sinceramente me le mido a lo que sea. Porque sean por mucho o poco lo que gane, pero tengo algo en el bolsillo, no tengo que esperar que alguien me regale una bolsa con agua, una gaseosa, un almuerzo. Me gané 10,000 pesos, no es mucho, pero con esos 10,000 pesos puedo cenar, puedo desayunar y puedo almorzar. No tengo que estar esperando que X persona me traiga algo o meterme en un patio ajeno para poder llevarme algo y meter la excusa de que no lo hice por la necesidad. Yo veo que es algo como que muy básico en la persona que no tiene mucha mentalidad. ¿Tienes familia actualmente aquí? No, amigos y mi pareja y esas cosas, pero prácticamente solo porque para uno estar acompañado tiene que ser familia, porque de resto el que es mejor amigo algún día te dobla la mano. Yo me siento solo con Dios, con la ayuda de Dios, más nadie. ¿Extrañas mucho Maracaibo? Claro, no, yo ahorita tengo 26 años, voy para 26 años, salí de allá a los 21. Son 21 años que uno no puede dejar a un lado por 4 años que uno tiene acá. Por más que uno se sienta a gusto aquí, se sienta chévere, pero no es lo mismo estar en su tierra, su familia, el diciembre junto con la familia, la comida navideña y tantas cosas que por ahora tengo rato de no hacerlo. Pero con el favor de Dios pronto ya todo va a pasar. Porque no hay mal que por 100 años dure. Héctor, ¿qué consejo le darías tú a los nuevos migrantes, a los nuevos jóvenes que están tratando de salir del país? Pues la verdad, como le dije hace poco, trabajar lo que salga, echarle pichón, seguir adelante, no mirar para atrás, no pensar en cosas malas. Aunque el comienzo es duro, no se vayan a arrepentir, no se vayan a conjugar y para adelante. Porque todo comienzo es duro, sea aquí en China, en donde sea, hasta en una relación, porque todo al principio es duro, pero ya después adelante con la moral y con la fe que uno le pone a las cosas que uno hace, puede salir adelante. O si uno se va a un lado, nunca va a tener nada, porque todo comienzo, sea de lo que sea, siempre va a ser un poco difícil. ¿Pero te gusta estar en Colombia? Sí, ¿por qué no? Me ha tratado bien. No puedo decir que no, sí. Bueno, muchas gracias Héctor por esta entrevista, te deseo lo mejor. Bueno, igualmente pues, siempre a la orden. Bueno, ya a esta hora nos estamos despidiendo. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bueno, como siempre, excelente el trabajo de Carlos Uzcategui, el Miura, contactando con el venezolano, con el hombre de a pie. No tiene ninguna vinculación a haber sido político, a haber tenido alguna relación importante en la economía o algo así. Es un hombre sencillo, así como somos todos nosotros, la mayoría de los venezolanos que llegamos aquí a Colombia y a otros países a trabajar, a producir y a hacer su mejor esfuerzo, pero siempre extrañando nuestro país de origen. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este es un temazo, definitivamente, con esa voz extraordinaria de Guillermo Carrasco, venezolano, bella y fugaz. Con ese tema iniciamos esta segunda hora de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Dando saludos a la incorporación de La Voz del Río Arauca, que a partir de ese momento también nos acompaña, y 91.5 FM Aruba Estéreo. Emisoras que se plegan con nosotros para llevarles a ustedes las mejores informaciones sobre Venezuela y el mundo. Bueno, seguimos con detalles de información aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Uno de los temas más importantes es el tema de la inflación. En el año 2018, fíjense ustedes, la inflación en Venezuela semanal era de 25%. En la actualidad, según Benacham, la Cámara Venezolana Americana de Comercio, es de 4,5% semanal, lo que es muy alto, pero sí ha significado una notable reducción. Pero esto no se debe a una política económica seria y firme por parte del gobierno de facto. Esto se debe fundamentalmente a un decrecimiento del circulante, del activo circulante en Venezuela, lo que ha generado de alguna manera pues que se haya controlado la inflación, además del ingreso de dólares
y otras monedas de la cesta internacional a nuestro país. Esto ha permitido de alguna manera poder enfrentar, poder controlar la situación de la inflación como un fenómeno efecto, no como un fenómeno planificado u organizado. Pero ya de por sí decir que la inflación en un país es de 4,5% semanal es mucho. Y esto es lo que hace que de alguna manera pues los empresarios estén preocupados por el tema de la nueva reconversión. Porque si se mantiene la tendencia actual, la nueva reconversión no tendrá un promedio de vida mayor a 4 años. Y es la conclusión que se realiza en el foro de Benacham sobre cómo presupuestar el 2022. La liquidez en la moneda extranjera es 5 veces mayor a la manejada en bolívares. El dólar podría rozar los 10 millones para final del 2021 o los 10 bolívares con la moneda nueva. Son las principales conclusiones que se han emitido en este importante evento de carácter internacional y que Benacham pues de alguna manera busca dar orientación a los empresarios sobre este y otros temas. También pues seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela, pensando que definitivamente la política económica nacional, la política macroeconómica nacional se tiene que orientar en el sentido de controlar el tema de la hiperinflación. Bueno, Alex, usted me dirá, seguimos entonces aquí con informaciones. Por otra parte, podemos señalarle que se esperan algunos resultados por parte de diversas organizaciones internacionales sobre el diálogo que se tendría que estar desarrollando en México durante este fin de semana. Se dice que la agenda es de 4 días, sin embargo, no hemos tenido todavía la confirmación ordinaria de que haya llegado la delegación de Venezuela, la delegación del gobierno de facto a México. Todavía no hay confirmación sobre esta materia y hay gente que espera, pues, de alguna manera que esto se pueda dar para poder tener tranquilidad de que este evento se va a estar realizando esta semana y no se le esté dando una patada a la mesa por parte del régimen de facto, que por cierto le ha ido muy mal durante esta semana en materia de información, en materia de violación de derechos humanos. Se ha conocido pues varias denuncias sobre sus movimientos y sus acciones. Por otra parte, y en otro orden de ideas, el rector de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, Raúl Casanova, ha señalado que la normativa de educación multimodal, es decir, esta normativa que busca combinar clases presenciales con clases a distancia, no tiene aplicabilidad inmediata en ninguna universidad. Él explica que el Consejo Nacional de Universidades no consideró las recomendaciones de las instituciones de educación superior sobre esta materia. 10 universidades, las más grandes del país, salvaron su voto en esta normativa. Los rectores de estas universidades manifestaron su desacuerdo porque, primero, no se respetó ni consideró el informe de la Comisión de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Se procedió a la realización de una actividad totalmente inconstitucional que viola el artículo 109 de la Constitución de la República de Venezuela y violenta la ley de las universidades. No hubo corresponsabilidad hacia las universidades y, por otra parte, se afecta la norma del sector estudiantil, atentando contra la educación pública venezolana. En su totalidad, la normativa, aseguran las universidades, es dilatoria de la Constitución y viola la autonomía universitaria. No podemos acogernos en este momento a la forma como se está queriendo implementar la nueva normativa, dice el rector de la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Indudablemente que respetamos la decisión de nuestro máximo órgano, pero no la compartimos y por esa razón salvamos el voto, afirmó. La UNED, explica él, no está preparada tampoco para el sistema multimodal. Explicó que todos los inconvenientes, quienes conforman esta casa de estudio, hacen lo posible por seguir desarrollando la actividad académica, pero esas ganas de ir avanzando no ocultan la verdadera situación de todas las universidades venezolanas. Nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde para garantizarle a la comunidad estudiantil, tanto de pregrado como de posgrado, la formación permanente
según lo enfatizó el representante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y siguen las declaraciones por parte de abogados, por parte de embajadores, por parte de organismos de defensa de derechos humanos y también organizaciones independientes de la sociedad civil, quienes se pronuncian sobre este informe presentado por la Comisión Técnica de Seguimiento sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. La misión de la ONU ha denunciado, debemos recordarle, que a pesar del decreto de Maduro de liberar a todas las personas detenidas en el helicoide SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, los activistas de Fundaredes, entre ellos, continúan detenidos. No es solo un problema de leyes, sino cómo se implementan. Y ahí está el quid del asunto. Las autoridades de la misión de la ONU han entendido que no vale la pena solamente decretar la salida o las mejores condiciones de estas personas que están detenidas por presuntos hechos políticos cometidos en Venezuela, sino que también se debe controlar la implementación de estas medidas. Y en esto el gobierno no ha demostrado ningún interés en la implementación. Ha dicho de la boca para afuera, vamos a mejorar la situación de los presos políticos, de la detención de los presos políticos, pero la verdad verdadera es que hasta los momentos la implementación de este proceso ha dejado mucho que desear. Bueno, y también en otro orden de ideas, en materia informativa, Alemania también se pronunció sobre la detención arbitraria de los 3 defensores de Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, exigiendo de manera contundente la actuación concreta de las autoridades venezolanas en esta materia, de las autoridades del gobierno de facto en esta materia. Solicitan la inmediata liberación de los 3 de Fundaredes porque los consideran totalmente inocentes de las acusaciones que se le hace y entendiendo que no se puede criminalizar la actuación de defensa de derechos humanos en el país. Por otra parte, el analista político Tulio Ramírez ha considerado que el canciller Palencia, el canciller de Venezuela, está negando la existencia de la diáspora venezolana. Recordemos que tuvo unas infelices declaraciones a medios de comunicación en las cuales señaló que los 6 millones de venezolanos que están en el lecho migratorio alrededor del mundo son de origen colombiano y que ese era un problema, responsabilidad del gobierno de Colombia. Además de otras barrabasadas que dijo en la entrevista que le hicieron, una entrevista un poco informal porque el hombre iba caminando rumbo hacia la sede de las Naciones Unidas. Para Tulio Ramírez, estas declaraciones recuerdan tanto a los que niegan el Holocausto o a los que niegan los asesinatos de Stalin, es decir, una actitud totalmente negacionista, cerrada, obtusa, que no admite de ninguna manera una posición de atención o de diálogo o de entendimiento de una realidad. No se puede afirmar que los 6 millones de venezolanos que han migrado por circunstancias económicas, políticas y sociales, muchos de ellos en migración forzosa, lo hayan hecho por una razón o por otro tipo de razones, o porque esto sea un plan orquestado por el gobierno de Colombia, o porque sea un plan orquestado por los adversarios o los enemigos del gobierno. El canciller Plasencia ha demostrado con esa actitud y con esa declaración muy poco tacto, muy poco cuidado, que se les pide a una persona que represente los intereses diplomáticos de un país como lo es Venezuela. No se puede ser tan caradura, y de verdad que esto es lo que le reclaman los voceros de diversos factores de la sociedad civil, entre ellos los dirigentes de organismos de defensa de derechos humanos en Venezuela. Por otra parte, Roberto Denis, quien es el periodista venezolano que destapó totalmente la olla de Ale Saab en Venezuela, recuerda, para muchos que lo han olvidado en el gobierno,
que Ale Saab es contratista del gobierno del régimen de facto desde 2011. En el 2017, Saab negó estar en los CLAP o conocer a Maduro, a pesar de que Roberto Denis en su investigación había demostrado cuáles eran esos vínculos, cuáles eran esas relaciones y sobre todo cuáles eran los beneficios que recibía el señor Saab por esta relación económica. Pero Saab lo negó y Saab demandó a Roberto Denis por supuestamente tergiversar informaciones, calumniarlo, inventarse algunas cosas, algunos detalles que a la vuelta de los años demostraron ser verdad. Denis sabía la verdad, lo demostró a través de su portal informativo y lamentablemente pues esto provocó una persecución judicial que obligó a Denis a salir del país. Sin embargo, como lo dice Denis, se podría decir, no más preguntas señoría, pero en realidad Maduro debe explicar por qué favoreció a Ale Saab a la sombra con todo tipo de negocios mientras el país se hundía en la crisis. Esta posición por parte de Roberto Denis es una exigencia que nos hacemos todos los venezolanos. ¿Por qué se favoreció especialmente al señor Ale Saab? ¿Por qué se le otorgaron contratos en diversas áreas de la economía venezolana? ¿Y por qué se mantuvo oculta o se intentó mantener oculta esta relación? Y se empezó a atacar a periodistas y comunicadores que habrían indicado detalles sobre esta relación con Ale Saab y el gobierno de facto. Indudablemente, pues, Denis está muy contento porque ha logrado demostrar la verdad verdadera. Y es que la verdad es terca, la verdad es muy terca cuando se trata de casos como este, en donde se pretende ocultar una relación económica muy beneficiosa para el señor Ale Saab en detrimento del Estado venezolano, con la complacencia de aquellos que representan el Estado venezolano, como lo es el gobierno de Maduro y su régimen de facto. Voy a saludar a Hervis Medina, porque Hervis Medina nos está enviando un saludo desde Perú. Muchas gracias, Hervis, por la sintonía. Sí, el tema de Carrasco nos recuerda mucho a Caracas. De verdad que, dice Hervis, excelente tema, me recuerda a la ciudad de Caracas. Sí, claro, cómo no, a Caracas y a todo el movimiento de la música de los años 80, de los años 70, que estuvo muy de boga en esa época y que de verdad pues nos agrada mucho. Un gran saludo, Hervis, oyente de esta y vidente también de este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, desde Perú. Seguimos con más informaciones. La mesa de diálogo de Venezuela en México retrasa su inicio después de que el jefe de prensa de Jorge Rodríguez confirmara que el equipo negociador de Nicolás Maduro no llegará este viernes cuando se tenía planeado el inicio de la ronda con la plataforma unitaria. Es la confirmación que hace el portal informativo de La Voz de Estados Unidos de América, señalando entonces no se inicia hoy la tercera sección de la mesa de diálogo. Ellos señalan a través de su jefe de prensa, el jefe de prensa de Jorge Rodríguez, que el equipo negociador no llegará el viernes. ¿Llegará el sábado? No se sabe, pero por lo menos hoy no llega el equipo negociador de la mesa de diálogo, representante del gobierno de facto de Nicolás Maduro, encabezado por Jorge Rodríguez. No van a llegar durante el día de hoy, habrá que esperar qué ocurre mañana. Muchos han dicho que esto es totalmente intencional para generar presión, para generar zozobra, digamos, entre los negociadores, pero me imagino al equipo noruego, al equipo de México, activados en este momento, tratando de saber las razones por las cuales no se ha llegado hoy por parte de esta delegación del régimen a México. Ya los delegados de la oposición se encuentran en México, instalados en el hotel, esperando la llegada de los otros dialogantes, pero esto no se ha producido durante el día de hoy, no se va a producir durante el día de hoy. Vamos a esperar, vamos a ver si mañana se produce y qué consecuencias trae esto, y vamos a ver las primeras declaraciones
de los representantes noruegos y otros negociadores sobre este tema. Tendrían que llegar al Hotel Sofitel en Ciudad de México y allí no se ha producido nada, no llegan durante el día de hoy. Tendrán sus razones y en algún momento la tendrán que explicar a la opinión pública. Bueno, y hoy se produjo una acción lamentable, triste. Han desalojado a migrantes venezolanos en la ciudad de Iquique y la situación, pues, para muchos es una respuesta por parte del gobierno chileno a la exigencia de varios ciudadanos de este país de presión y más acción en contra de los migrantes venezolanos que se encuentran en ese territorio. Dicen ellos que son los migrantes ilegales, los que están llegando gota a gota por el desierto hasta la frontera con Perú o la frontera con Bolivia. Pero allí la gente está haciendo su gran esfuerzo por atravesar Latinoamérica con el fin de llegar a Chile. Sin embargo, la recomendación es que no hagan ese viaje. Y esto se debe a que las condiciones en Chile se están haciendo cada vez más dificultosas para la migración no declarada. No se espera sino un endurecimiento de las sanciones y debemos entender que el gobierno chileno ya ha anunciado que se inicia nuevamente el proceso de repatriación de migrantes ilegales en su territorio. ¿Recuerdan ustedes las dolorosas escenas de los migrantes prácticamente en fila, en cola, frente a aviones, mientras se procedía a su deportación? Bueno, esto va a ocurrir de nuevo. Vamos a ver esas imágenes probablemente durante este fin de semana, pero la condición es que ojalá no se violen derechos humanos en estas deportaciones, pero la situación se pone bastante cuesta arriba para los migrantes venezolanos irregulares en territorio chileno. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema las caraqueñas con guaco, como dice nuestro amigo Hervis. De los maracuchos para las caraqueñas, qué bueno. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y ahora vamos a hacer el enlace con nuestro compañero Oliver Luyano en el Arauca Binacional. Él tiene un excelente invitado para la tarde de hoy. Buenas tardes, Oliver, ¿cómo estás? A ustedes, amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Alan, efectivamente tenemos por acá a nuestro amigo Aníbal Matute. Él es guariqueño, de allá de Valle de la Pascua, profesor, y también se desempeñó como dirigente político. Ahora está en México. Gracias, Aníbal, bienvenido a Siempre Venezuela. Un honor tenerte en nuestro programa. Muchas gracias, Oliver, por esta receptividad a través de tu programa. Bueno, aquí estamos, hermano, desde la tierra de México, ¿verdad? Estamos justamente en condiciones de refugiados, como dicen, ¿no? Porque como tantos venezolanos hemos salido del país, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo, Aníbal, que llegaste a México? En noviembre de este año cumplo 4 años de estar aquí en México. En el estado de Colima, la ciudad de Colima, estado de Colima, México. ¿Te costó mucho tomar la decisión de dejar a Venezuela? Bueno, sí me costó. Sí me costó porque no es fácil. No es fácil meter en 2 maletas toda una vida. ¿Ok? Pero era una necesidad, puesto de que el momento lo ameritaba. Lo ameritaba por 2 cuestiones. Por la situación política que el país estaba viviendo y pensé y creí de que cada día se iba
arreciar más como está sucediendo ahorita. Y las cuestiones de salud, ¿verdad? La no consecución de medicinas para poder mantener una salud acorde, de acuerdo a la sintomatología que yo sí tengo, pues, que es la parte de problemas de presión arterial. Y aparte de eso, las amenazas que sufrí, ¿verdad? Por gente, pienso yo que son irregulares, pero de una u otra manera tenían ligados pues a esa banda, ¿verdad? De delincuentes que fue creciendo cada día más en el país, ¿verdad? Pensando en hacerse de un dinero fácil a través del cobro de una vacuna. Te cobraban, te estaban extorsionando, te pedían dinero allá en Valle de la Pascua. No tanto que me ¿O te pidieron. amenazaron en algún momento? No tanto que me pidieron, pero sí tuve amenazas, ¿verdad? Sí recibí varias llamadas, producto de que, claro, yo tenía que trasladarme de Valle de la Pascua hasta mi finca, que estaba al sur del municipio Infante, de Espino más adelante, en plena mesa de Torralba, y tenía que transportar todo el producto, el producto que yo hacía en la finca, el queso, las cosas y eso, llevarlo a Valle de la Pascua para la comercialización. Y ya cuando me llamaron me dieron un relato completo de todo lo que yo hacía, dónde me paraba, dónde estaba, qué hacía, qué no hacía, para dónde me movía, dónde vivía y todo. Y me comenzaron a ofrecer una protección que yo le dije que yo no necesitaba protección porque yo tenía 20 y tantos años, casi 30 años, traficando por esa vía y nunca, todo el tiempo me había movilizado solo. Ahora, Aníbal, ¿cómo lo reciben ustedes allá en México? ¿Cómo son su vida normalmente allá? Bueno, mi vida aquí reside en que mi hija es una profesional formada en una universidad pública en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, una de las mejores universidades del país. Ella se formó ahí como bioanalista, ella está desempeñándose aquí como bioanalista, que aquí lo llaman químico. Y yo particularmente, los recursos que obtuve producto de la venta, inclusive de la venta de la finca, la venta de tantas cosas, de todos los bienes que tenía allá en el país, los invertí en Estados Unidos y allá un hijo mío está manejando ese dinero. Y con eso me mantengo, porque conseguir empleo aquí es muy difícil. ¿Cómo es el tema de la regularización para los venezolanos allá o para la migración? No hay limitantes, no hay problema. Lo importante es que la gente sea sincera, ¿verdad? Que la gente hable con la verdad por delante, ¿entiendes? Porque cuando nosotros llegamos acá, entramos perfectamente bien, sin ningún problema. Posteriormente me tocó ir a migración. En migración presenté toda mi documentación que traía, toda esa serie de cosas, una entrevista y eso, una declaración que tú haces y escribes por qué tú te estás ausentando del país, por qué estás solicitando el asilo o la migración. Ellos lo analizan, lo estudian y posteriormente te responden. A mí, lo mío no tardó mucho, lo máximo que tardó fueron 3-4 meses y me dieron la residencia temporal. Posteriormente nos dieron la residencia permanente para mí y para toda la familia. O sea, yo como cabeza de familia me dieron todo eso. Claro, producto de mi trabajo político y toda la serie... Todas las actividades que tú realizabas allá. Claro, Aníbal, ¿tienes conocimiento de venezolanos que están allí en Colima? ¿Los conoces? ¿Te reúnes con ellos? Nos reunimos. Tenemos un grupo de venezolanos en Colima
que siempre estamos permanentemente atentos a cualquier circunstancia, a cualquier problema. Nos ayudamos mutuamente dentro del grupo de venezolanos en Colima, porque es importantísimo eso. ¿Ven? Esa comunicamunicación. ¿De qué parte de Venezuela mayormente son los paisanos allá en México, en esa zona donde tú estás? Los venezolanos que estamos acá, hay un gran número que vienen del Táchira, otros vienen de Maracaibo, vienen otros de Caracas, ¿verdad? Gente inclusive profesionales que tuvieron que comenzar a desempeñarse en labores no acordes con su profesión, pero las circunstancias lo ameritaban, ¿entiendes? Y sin embargo, estamos ahorita en eso. Lo que sí es que nosotros, como tal, no hemos recibido ningún apoyo de ningún organismo internacional. ¿Ok? Porque yo he tratado de comunicarme a través de email, a través de otras vías de los maneras de comunicación para conversar sobre eso, ¿verdad? Y no había respuesta. ¿Qué crees tú que se deba a esa falta de respuesta de las organizaciones allá? No te sé decir. Aquí el problema estriba sobremanera en que hay un representante del tal gobierno interino y tú no logras comunicarte con esa persona, ¿verdad? Y a través de los representantes de la OEA, la misma situación, ¿verdad? Entonces, oye, gracias a Dios que no nos hemos achicopalado ninguno. Le hemos echado ganas, como dicen aquí en México, a la situación. Y ahí vamos, ayudándonos, pero para adelante, ¿verdad? Se tienden la mano entre ustedes. Aníbal, ¿qué perspectivas tienes, qué opinión tienes acerca de lo que acontece en este momento en Venezuela? Hay un proceso electoral en puerta. ¿Cómo tú ves toda esa situación? Mira, ese proceso electoral que hay en Venezuela, en nuestro país, ok, es una cuestión que se veía venir, que era una necesidad, entre comillas, pero yo te digo con la mayor sinceridad posible y la mayor honestidad posible, no creo que con este proceso electoral se vayan a solventar los problemas del país. Primero, porque un nuevo Consejo Nacional Electoral en el cual existen dos representantes que son Enrique Márquez y Álvaro Picón. Ajá, que son los dos nuevos representantes. Recordemos que las máquinas electorales que existían en el Consejo Nacional Electoral, esas se quemaron. Se compraron nuevas máquinas. Se reajustó todo eso. Pero para mí, honestamente, la depuración que hay que hacerle al Consejo Nacional, al padrón electoral del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, no se ha hecho como debe ser. Hay un sinnúmero de difuntos que todavía persisten, aparecen en esos registros electorales. Hay una gran cantidad de cédulas que se han emitido a través de la Dirección de Identificación y Extranjería a personas extranjeras que votan, que no deberían de votar en los procesos electorales en el país, porque no se han cumplido los requisitos tales para llevar a eso. Yo creo que el proceso electoral, se va a celebrar, porque ya el régimen estableció que hay que celebrar ese proceso electoral. Lo triste está en que una Venezuela fraccionada en tres toletes,
no va a poder llegar al objetivo que se persigue, que es salir del régimen. Va a ser imposible hacerlo de esa vía. Ah, no, como dicen muchos, no, pero se comienza desde abajo. Se comienza desde abajo, pero no se va a lograr. No se va a lograr. Ahora, Aníbal, con respecto al diálogo que ha establecido el gobierno de la oposición, ¿qué opinión tienes tú? Es un diálogo que sirve única y exclusivamente para servirle, le sirve es al régimen, porque a la oposición no le sirve. Una oposición dividida en ese diálogo no puede tener un futuro promisorio. Aníbal, ¿piensas tú volver nuevamente a Venezuela en alguno de estos tiempos, en algún momento? Cuando las circunstancias me lo permitan, yo pienso regresar a mi país, porque yo quiero morirme en mi país y quiero darle a mi país lo poco que yo pueda darle, quiero dárselo en función de un cambio como debe ser, un cambio en todas las estructuras como tiene que hacerse. ¿Ven? Hoy por hoy vemos una agricultura devastada, unos campos que no se produce como debe ser, ¿verdad? Una producción de hidrocarburos que están por el suelo, ¿verdad? Eso se acabó, eso está totalmente destruido, ¿verdad? Valle de la Pascua, que era un pueblo, ¿verdad? Tan próspero como venía, a pesar durante los 40 años de democracia que tuvimos, que fue creciendo, y se desarrolló de tal manera que, cónchale, que se veía lo que se estaba produciendo. Recientemente, el Instituto Tecnológico de los Llanos, primera institución de educación superior, cumplió 48 años de haber abierto sus puertas, ¿verdad? Y durante esos 40 años de democracia, una vez que nació el Instituto Tecnológico de los Llanos, se formaron profesionales aptos para desarrollar el agro y todas esas cosas. Y el Instituto Tecnológico de los Llanos, tú lo visitas ahorita o lo ves, sus unidades de producción se vinieron abajo. ¿Ah? Las acabaron. Se acabó. Padre. ¿Ah? No hay producción. En el Instituto Tecnológico de Valle de la Pascua, el núcleo de Valle de la Pascua, había una unidad de producción porcina, una unidad de producción avícola, que de paso la unidad de producción agrícola le brindaba un servicio a la comunidad, porque tú veías semanalmente cómo las personas acudían a comprar, a adquirir los productos que ahí se estaban produciendo, como el pollo, los huevos, las gallinas. Eso no existe, eso se acabó. Bueno, Aníbal, quisiera ya para concluir un mensaje final para toda nuestra audiencia. Bueno, mira, hermano, yo te digo lo siguiente, a tu audiencia y a todos los venezolanos y extranjeros que nos escuchan a través de esta jornada herciana, bueno, decirles que Venezuela no está perdida. Hoy, más que nunca, los venezolanos que estamos fuera del país, estamos prestos a brindarle todo el apoyo debido para salir de esta situación, y estamos colaborando como quien dice, en resistencia para cambiar el régimen, porque si no hay un cambio de régimen, no hay un cambio en el sistema político total en Venezuela, no podemos salir de esta nefasta situación en la cual nos ha llevado el castrocomunismo a Venezuela. Bueno, gracias amigos. Estábamos hablando con el profesor Aníbal Matute, que hoy, bueno, está en México en condición de refugiado. Bueno, Alan, gracias por el contacto. El último pedazo de la torta por el día de hoy. Mis amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, les saluda el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Alan. Bueno, muchas gracias, Oliver. De verdad que buena entrevista. Me encanta la visión clara que tiene el profesor sobre la situación país y sobre todo el esfuerzo que tenemos que colocar todos los migrantes en cualquier parte de donde estemos
para dejar en alto la bandera de Venezuela. Y bueno, antes de cerrar la edición del día de hoy y con ella la de la semana, una declaración en el día de hoy, en la tarde de hoy, de la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, quien denunció en las Naciones Unidas las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Afirmó Solberg: la reducción de la democracia y el respeto a los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. ¿Habrá sido esta declaración de la primera ministra de Noruega el detonante para que el régimen no hubiese enviado su delegación a México, estando Noruega como mediador? Puede ser, pero eso lo vamos a descifrar en los próximos días. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, deseándoles a todos ustedes un excelente fin de semana. Despedimos a nuestros colegas de Aruba, a nuestros colegas de La Voz del Río Arauca y lógicamente a aquellos que nos escuchan a través de esta señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta. Que pasen un excelente fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.